tan agradecidos porque Dios ha sido fiel. Amén. Puedes abrir tu Biblia en Josué 24:15. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si te puedes poner de pie, por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice José? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que tu palabra traiga dirección a nuestras vidas, que traiga esperanza, que traiga paz, pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando esta mañana. Amén. Puedes sentarte, mi amado. Sabemos que a Dios le gusta trabajar y obrar en medio de las familias, ¿verdad? Sabemos que Dios obra a través de generación en generación. Y Josué aquí nos da un gran ejemplo y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dice: yo voy a servir a Dios, yo voy a servir a Jehová y después voy por mi casa. No, Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. La institución más atacada en nuestra sociedad es la familia. ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe que cuando una familia está unida, cuando una familia está gozosa, está en paz, cuando una familia entiende el propósito, va a cumplir lo que Dios ha dicho sobre cada casa. Amén. Sabemos que a Dios le encanta trabajar por medio de generaciones. A Dios le gusta trabajar por familias. Y entonces la familia es la más atacada en esta sociedad. El diablo quiere destruir el propósito. El diablo quiere destruir familias. Satanás quiere destruir y matar a los matrimonios para que así se corte quizás esa bendición, para que quizás no haya familias fuertes. Entonces tú y yo, mi amado hermano, estamos aquí quizás porque un día nuestro abuelito, nuestra abuelita nos llevaba de la mano hacia la iglesia, o quizás nuestro papá o nuestra mamá nos llevó a la iglesia y aprendimos a que debemos de ir a adorar a Dios. O quizás eres esa persona que no tuvo un abuelo o una mamá cristiana y dices: entonces, ¿qué hay de mí? Déjame decirte que qué privilegio el tuyo, porque tú estás abriendo brecha para tu familia, porque tú estás abriendo brecha para tu generación, porque tú has tomado esa decisión de decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa seremos diferentes, yo y mi casa hemos decidido consagrarnos para Dios. Mi amado hermano, sea como sea, y creo que esto es lo más precioso. Si fue tu abuelito, tu mamá, tu papá, o eres el primero, hay una buena noticia: la salvación llegó a tu casa. Amén. Jesús llegó a tu hogar y transformó, y va a cambiar y seguirá obrando en tu vida. Esa es la buena noticia, porque Dios quiere trabajar contigo, pero también quiere trabajar con tus generaciones. Él quiere transformar esta sociedad y va a ser por medio de ti y de mí, trabajando en medio de las familias, levantando un altar familiar. Quiero llevarte a Génesis 8:14. Amén. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: di conmigo: hay una fecha para el final de mi proceso.
hay una fecha para el final de mi angustia. Hay una fecha de cierre para el final de lo que yo estoy pasando. Tú y yo quizás estamos pasando por un proceso, pero hay un final, amén. Hay un Dios que dice: hasta aquí. Hasta aquí llegó este proceso. Todos conocemos la historia de Noé, ¿verdad, mi amado hermano? Todos sabemos que Dios le dio una instrucción a Noé de construir un arca. Noé tenía 3 hijos, Sam, Cam y Jafet. Entonces Dios le dio la instrucción y le dijo: vas a subir a esa arca, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Sabemos que Dios mandó un diluvio del cual la familia de Noé se había salvado, ¿verdad? Después de un tiempo Dios le dijo: llegó el tiempo, Noé, llegó el tiempo de que tú salgas de esta arca. ¿A cuántos les ha pasado, mis amados hermanos, que en medio del proceso Dios guarda silencio? Dios calla, parece que todo está tranquilo, parece que nada va a cambiar. ¿Sabes? A Noé le pasó igual. Dios le dio instrucciones a Noé antes de subir al arca. Cuando la puerta del arca se cerró, no se escuchó más la voz de Dios, sino que Dios volvió a hablar a Noé cuando dijo: es hora de salir, es hora de que tú salgas, tú y tu familia. ¿A cuántos les ha pasado que quizás viene alguien y tú y yo estamos esperando una palabra, pero le dan palabra a todo mundo menos a nosotros y nos ponemos tristes? Tú pasas al llamado, oran por todos, pero no oran por ti. ¿A cuántos les ha pasado eso? Creo que a la mayoría, porque estamos esperando una palabra de Dios, pero en medio de ese proceso donde tú y yo estamos deseando que Dios habla nuestras vidas, Dios decide callar, Dios decide guardar silencio. Eso mismo le pasó a Noé. Dios le dio instrucciones a Noé antes de que se cerrara la puerta, pero Dios le dijo a Noé: es hora de acabar con tu crisis. Es hora, y llegó el momento del final de tu proceso. Llegó el momento del final de tu crisis. Llegó el momento del final de tu dolor. Llegó el momento del final de tu llanto. Llegó el momento del final de todo lo que tú estás pasando. Tú y yo vamos a escuchar pronto esa voz de Dios que nos dice, por medio de su palabra, por medio de un profeta, por medio de tu pastor, vas a escuchar: llegó el momento del final de tu llanto, de tu dolor. Amén. Y esta mañana quiero hablarte acerca de familias y altares. Recuerda que esta enseñanza se titula Levantando el altar familiar. Pero pastora, ¿qué es un altar? Un altar viene de alto, de altura. ¿Qué es lo que ponemos en lo más alto de nuestra familia? Esto habla de prioridades. También la palabra altar tiene que ver con sacrificio. Cuando tú y yo entregamos algo, cuando tú y yo damos algo a Dios. Hoy los sacrificios no son de animales, mi amado hermano. Hoy los sacrificios no son de cosas materiales. Hoy los sacrificios es de que tú y yo pongamos nuestra voluntad ante Dios. Hoy el sacrificio es poner nuestra voluntad. Básicamente, mi amado hermano, la esencia del altar es: yo pongo una pausa a todo lo que estoy haciendo. Yo pongo una pequeña pausa a lo que estoy haciendo diariamente y yo decido enfocarme y poner a Cristo en lo más alto. Altar familiar entonces quiere decir familias poniendo a Cristo en lo más alto. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, mi amado hermano? Un altar familiar, poniendo a Cristo en lo más alto. Antes de suceder el diluvio, mi amado, Noé tenía familiares, Noé tenía primos, Noé tenía sobrinos, Noé tenía hermanos. Pero ¿sabes qué? Ellos no fueron incluidos en el arca, porque Dios no escogió
a todo el mundo. ¿Sabes qué escogió Dios? Dios escogió una familia. Dios escogió una familia. Y esta mañana quiero recordarte y decirte: Dios escoge familias. Dios escoge familias, mi amado hermano. Dios escoge generaciones. Cuando Dios llama a Noé, lo llama con todo y su familia. Dios no escoge a un hombre y le dice: tú sí, pero tu esposa no. Dios no escoge a una mujer y le dice: tú sí, pero tu esposo no. Dios no escoge a una pareja y les dice: ustedes sí, pero sus hijos no, porque son tremendos. No, Dios escoge familias. Dios escoge familias. ¿Y qué es lo que pasa? Génesis 8:18 dice así: entonces salió Noé, ¿y quiénes? Y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Versículo 20, por favor. Salió Noé con toda su familia, amén. ¿Y qué hizo después Noé? Y edificó Noé un altar, ¿a quién? A Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Dios mete a Noé, y cuando Noé sale del arca, ¿con qué se encuentra? Cuando Noé sale del arca, se encuentra con una tierra devastada. Cuando Noé sale del arca, se encuentra que sus familiares ya no están. Noé sale del arca y se encuentra con una tierra donde no hay absolutamente nada. Pero hay algo que me impresionó de Noé. Cuando Noé sale del arca, en lugar de decir: hijos, vamos a edificar nuestra casa, vamos a empezar a construir, vamos a empezar a emprender, vamos a construir muros. No, Noé lo primero que hace es salir y decir: voy a hacer un altar para Jehová. Noé lo primero que hace es levantar un altar familiar, amén. Ahí la palabra de Dios no dice que Noé nada más levantó el altar y él se puso a adorar, no, dice que con toda su familia. Usted no va a leer en Génesis 1, 2 y 3 de un altar. En el capítulo 4 usted va a leer que Caín hizo un altar. Usted va a leer que Abel hizo un altar, pero Noé hizo un altar para todos. Noé hizo un altar para toda su familia. ¿Sabes por qué las familias se están perdiendo? Porque Caín hace un altar por acá y Abel decide hacer otro altar por acá. Esas generaciones no prevalecerán. Noé hizo todo lo contrario. Noé unió a su familia. Noé unió a toda su familia. Quiero hacerte una pregunta esta mañana: ¿a cuántos dioses se están adorando en tu casa? ¿A cuántos dioses se están adorando en tu casa? ¿De qué se están llenando nuestros hijos, mis amados hermanos? En tu casa solamente se debe de adorar un Dios. En tu casa solamente se tiene que adorar al Dios de Israel, aquel que transformó nuestras vidas, aquel que va a unir nuestra familia. La familia que ora, mi amado hermano, no será vencida. La familia que ora prevalecerá. ¿Sabes cuál fue el éxito de Noé? Que tenían un solo altar. ¿Sabes cuál fue el fracaso de Adán? Que habían muchos altares. Cada quien buscaba a Dios a su manera. Cada quien decía: quizás es que yo busco a Dios a mi manera y Dios conoce mi corazón. Sí, tú debes de tener un momento íntimo con Dios, pero yo te estoy hablando de un altar familiar, una familia unida que ora. Adán, ese fue el fracaso de Adán. No había una dirección, no había un liderazgo, no había un sacerdote que dijera: mi casa y yo vamos a servir a Jehová. No había un sacerdote que dijera: mi familia va a estar unida. No, ese fue el fracaso de Adán. Dios quiere familias que oren, mi amado. Dios quiere familias rendidas a sus pies.
Dios quiere familias que clamen. Dios quiere familias y personas que digan: Señor, si tú no estás en mi casa, si tú no estás en mi hogar, esta casa se va a derribar. Si tú no estás en mi casa, Señor, esta familia no prevalecerá. Si tú no estás en mi casa, esta familia no funciona. Esta familia y esta casa, si tú no estás, no va a seguir adelante. Si tú no estás en mi casa, mi matrimonio se va a destruir. Si tú no estás en mi casa, mis hijos se van a perder. Tú y yo necesitamos entender que debemos levantar a nuestra familia, que debemos luchar por nuestras generaciones. Amén. Quizás tus hijos no quieran orar. Quizás tus hijos, tu esposo o tu esposa no quieran orar y digan: es que estoy cansada, es que tengo sueño, es que tengo hambre, no quiero. Pero ¿sabes qué vas a hacer tú? Si tus hijos son pequeños, los vas a tomar de la mano y los vas a llevar al altar familiar. ¿Sabes por qué? Porque bajo tu techo se tejen propósitos y destinos. Bajo tu techo y mi techo se están formando propósitos y destinos a través de nuestros hijos. En tu casa se van a levantar altares. ¿Y sabes qué se van a levantar en los altares? Ministerios. Se van a levantar ministerios, se van a levantar propósitos. Amén. Cuando tú y yo llevamos a nuestros hijos es algo precioso, mi amado. Tú puedes ver a tu hijo distraído: ay, está aquí en la iglesia nada más jugando, no se concentra. Pero tú te vas a sorprender cuando leas la palabra de Dios y le digas: hijo, ¿qué entiendes de esto? Sé que Dios va a hablar a tu vida a través de tus hijos. En medio de tu casa se tejen propósitos. Y qué hermoso es escuchar a nuestros hijos decir: yo cuando sea grande, o yo cuando pueda, voy a ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser adorador, yo quiero ser maestro. Cuando tú escuches esas palabras, créeme que vas a ser la persona más feliz. Va a entrar un gozo en ti inigualable de decir: Señor, creo que estoy haciendo las cosas bien. Y todo es gracias a ti, gracias a lo que tú y yo enseñamos a nuestros hijos. Recientemente escuchaba decir a Alex: cuando yo sea pastor voy a hacer esto, mamá. Cuando yo sea pastor voy a poner esto en la iglesia. Y yo le preguntaba: ¿tú quieres ser pastor? Y él decía: sí, yo quiero ser pastor. Tu hijo creo que va a pasar por todos los ministerios. Primero va a querer ser evangelista, quizás, después profeta, pero Dios va a encaminarlo a su propósito. Yo tengo la convicción de que si tú y yo llevamos a nuestros hijos al altar, Dios va a poner ese propósito y poco a poco va a poder ir abriendo el entendimiento de tu pequeño, de tu pequeña, qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Tu familia y mi familia va a ser salva por lo que tú y yo hagamos. Tu familia y mi familia va a ser salva por lo que tú y yo hagamos por nuestra casa. La salvación, mi amado hermano, empieza en casa. Tú y yo no podemos echar culpa al pastor, a la pastora, al líder. Es que por causa de ellos mi hijo se está perdiendo. Es que por causa de ellos mi hijo ya no quiere venir a la iglesia. No, te pregunto esta mañana: ¿qué estás haciendo tú? Nosotros no podemos solucionar en 2 horas lo que tú puedes hacer en 24/7 en tu casa. ¿Qué estás haciendo por tus hijos? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Tus hijos te ven orar? ¿Tus hijos te ven adorar? ¿Tus hijos que están escuchando en tu casa? ¿Solamente escuchan gritos, pleito? ¿Solamente escuchan queja? ¿O tus hijos están escuchando adoración? ¿O tus hijos están escuchando esas alabanzas que le dan gloria y honra a ese Padre Celestial? ¿Qué estás haciendo por tu casa, mi amado hermano? Noé sale del arca y lo primero que hace, en lugar de decir voy a construir mi propia casa, hay que volver a empezar, familia. Hagamos una casa, comencemos a buscar qué comer. No, Noé lo primero que dice y hace es
vamos a levantar un altar a Jehová. Él entendió la prioridad. Él decía, quizás la prioridad no es lo que tenemos, sino la prioridad es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quizás Noé se maravilló al ver la tierra devastada, y lo primero que él quería es darle gracias a Dios porque lo había salvado. Es darle gracias a Dios porque en medio de tanta crisis, en medio del diluvio, él y su casa habían sido salvos. Amén. Noé entendió la prioridad. ¿Tú crees que la prioridad es darle a nuestros hijos los mejores zapatos de la escuela? ¿Tú crees que la prioridad es que tus hijos tengan el mejor título? Qué bendición que estudien, y es bueno que estudien, pero tú y yo podemos tener un abogado perdido en el infierno. Quizás podemos tener un hijo doctor perdido en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en la hechicería, en el satanismo. ¿Por qué no tú y yo tenemos un doctor que haga propósitos y prodigios en esta tierra, pero también que tenga una eternidad con Cristo? ¿Por qué no tú y yo creamos esos profesionales que adoren a Dios y por medio de su profesión quizás puedan alcanzar más almas? Amén. Tú y yo debemos de entender la prioridad de nuestra familia. Tú y yo debemos de entender la prioridad en nuestros hijos. Todo eso no es una garantía, aunque es una bendición, mi amado hermano, pero no es una garantía. La prioridad es que mis hijos entiendan que deben de estar alrededor del altar de Dios. La prioridad es que nuestros hijos entiendan que deben de estar en el altar de Dios y entiendan que en la familia hay propósito. La prioridad es que nuestros hijos, mi amado hermano, sepan que nuestra familia es una familia con propósito, y entiendan que no nada más llamó a papá y a mamá, y entiendan que no nada más llamó al hermano mayor, no, que entiendan que Dios nos llamó como una familia unida, que Dios nos eligió para cumplir cada propósito que tiene en cada persona. Que nuestros hijos entiendan que hay una familia que necesita servir a Dios. Dios eligió a mi casa. Dios eligió a tu casa, mi amado. ¿Tú crees que Dios eligió a tu casa? Entonces pelea por tu familia. Si Dios eligió a tu casa, pelea por tus generaciones. Si Dios eligió a tu casa, pelea porque tu familia sea libre. Pelea porque tu familia, tu casa sea salva. Pelea porque tu casa sea transformada y sea cambiada. Y a todo esto, pastora, ¿cómo empiezo a hacer el altar familiar? ¿Qué se hace en un altar familiar? Lo primero que vas a hacer, mi amado hermano, para empezar es elegir un día a la semana por lo menos, donde tú vas a decir: este día es dedicado para mi altar familiar. Hemos ido a la iglesia, hemos adorado, hay cultos en la iglesia, pero vas a elegir un día donde tú vas a dedicar a Dios. Después vas a escoger un lugar donde no haya distracciones. Después vas a abrir la palabra y vas a preparar quizás un capítulo de la palabra de Dios. Si tienes hijos pequeños, que sea un capítulo donde ellos puedan comprender la palabra. Después quizás vas a preguntarle a tus hijos qué entendieron de esta palabra. Como te digo, te vas a sorprender cuando tus hijos interpreten la Biblia. Ellos tienen otro enfoque que quizás tú y yo no entendemos, y vas a aprender de ellos. Después, quizás no somos adoradores, quizás no tenemos la mejor voz, quizás no tenemos un instrumento que tocar o no lo sabemos hacer. Vas a poner una adoración quizás en tu celular, una alabanza que les guste a todos. Y por último, te vas a postrar en el piso con tus hijos, y lo primero que vas a hacer es dar gracias a Dios. Tú y yo vamos a entrar ante la presencia de Dios principalmente dando gracias.
dando gracias. Cuando tú escuchas orar a tus hijos, a mí me da alegría, me da ganas de llorar, porque recuerdo que Alex, cuando empezaba a dar gracias, hasta a sus tortuguitas les tocaba. Decía: Señor, gracias por mis tortuguitas. Y me impresionaba que Alex decía: gracias, Señor, porque hoy cuidaste a mi mamá, hoy cuidaste a mamá, que no le sucediera nada, ella pudo manejar el carro, y cosas tan simples que nosotros decimos: wow, qué hermoso es escuchar a un niño orar, cuánta inocencia. Y recuerdo que Alex decía y oraba: Señor, gracias porque tú estás cumpliendo el propósito de mi papá. Ellos entienden las cosas de una manera, por eso su palabra dice que debemos de ser como niños. Si escucharas las oraciones de los niños, son tan sanas, tan puras, que oran por toda la familia, por todos sus amiguitos, oran por lo que quizás tú y yo no oramos, y dan gracias a Dios por las cosas simples, por las cosas que tú y yo quizás dejamos a un lado y dejamos de verlas como bendición. Entonces lo último que vas a hacer es orar. Ríndete a los pies de Cristo con tu familia. Ríndete a ese Dios todopoderoso con tu familia. Y créeme que tus hijos te van a exhortar. Un día íbamos a hacer el altar familiar con Alex, y yo me postré sobre mi cama y me dijo: mamá, no, así no, vamos al piso. Cuando tus hijos al principio no van a querer, pero después ellos te lo van a pedir. Quizás al principio tu esposo, que no es cristiano, no va a querer, pero después te lo va a pedir. Quizás tu esposa, que no quiere orar, al principio: no, estoy cansada, pero después va a querer que tú ores por él. ¿Sabes por qué? Porque esa persona que quizás no quiere orar va a notar una diferencia. Va a notar que hay un cambio cuando esa esposa, ese esposo ora. Va a notar que algo se transforma, que algo cambia cuando hay una oración unida. Amén. Tú y yo debemos de rendirnos a los pies de Cristo junto con nuestra familia. Cuando empieces tu altar familiar, mi amado hermano, que creo que va a ser en esta semana, ¿verdad? No te desesperes si las cosas no salen como tú deseas, todo ordenado, todo perfecto. No, esto se debe de convertir en un hábito, y poco a poco tu familia va a agarrar agrado, va a tomar gusto y se va a gozar en medio de ese altar familiar. Amén. Noé entendió que la prioridad era adorar a Dios. Pastora, ya sé cómo hacer más o menos mi altar familiar, lo voy a empezar a hacer, pero ¿de qué me va a servir hacer un altar familiar en mi casa? ¿Qué sucede cuando tú y yo hacemos un altar familiar? Número 1, la atmósfera cambia y el olor cambia. Génesis 8:21 dice así: y percibió Jehová. ¿Qué percibió Jehová? Olor grato. Cuando tú y yo hacemos un altar familiar, la atmósfera va a cambiar y el olor va a cambiar. ¿Tú te puedes imaginar a qué olía cuando Noé salió del arca? Imagínate, después de tanta muerte, después de tanta destrucción, Noé sale y seguramente a lo que olía era ¿a qué? A muerte, a mortandad, olía horrible, olía feo. Noé inmediatamente hace un altar y su palabra dice que Dios ¿qué? Percibió un olor grato. Dios percibió una atmósfera diferente. Dice que comenzó a subir el olor y Dios percibió ese olor grato. Dios me hablaba a través de esta palabra, a través de esta porción, y me decía, y yo comprendía, entendía, los altares familiares van a cambiar la atmósfera de tu casa. Los altares familiares van a cambiar el olor de tu casa. Hogares que huelen a pleito, hogares que huelen a divorcio, hogares que huelen a alcohol, hogares que huelen a drogas,
hogares que huelen a discusión, a división, hogares que huelen a maldición. Dios los va a transformar en hogares que van a comenzar a oler a paz, a gozo, a salvación, a restauración, a perdón, a unidad. Cuando tú y yo hacemos un altar familiar, el olor va a cambiar, la atmósfera será transformada por medio de Dios. Amén. Tú les puedes decir: hijos, denme solamente 5 minutos. Pero puedes quizás decir: es que pastora, mi hijo es ya un joven y no quiere entender, no me quiere obedecer. Empieza a hacerlo tú sola. Empieza a hacerlo tú solo. Que Él te vea orando, que Él te vea adorando, que Él te vea clamando a ese Dios vivo. Porque lo que tu hijo ve a través de ti va a ser esa semilla que va a ser sembrada. Amén. Y un día tu hijo va a recordar y va a decir: yo conozco a mi madre o a mi padre que ella clama cuando tiene una situación, cuando está feliz, cuando está gozoso. Ella solamente lo único que hace es adorar a Dios. Amén. Que tú puedas comenzar a hacer ese altar familiar, pero también obliga a tus hijos a ir a ese altar. Número 1, la atmósfera va a cambiar. Número 2, se rompen maldiciones. Génesis 8:21. Seguimos leyendo ese versículo. Dice: y percibió Jehová olor grato. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Y dijo Jehová en su corazón. ¿Qué dijo Jehová? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Amén. Cuando tú y yo hacemos un altar familiar, las maldiciones se van a romper. Las maldiciones generacionales se van a quebrar. Lo que seguía a mamá, a papá, lo que seguía al tío, al abuelo, a la abuela, se van a quebrar por el poder de Cristo Jesús. Amén. Toda maldición generacional se va a quitar. Y lo que tu familia, tu mamá o tu papá no pudieron vencer, tú vas a poder vencerlo. Amén. Tú vas a poder vencer esa maldición. Tú vas a poder decir: yo sobreviví quizás a lo que mi mamá no pudo quitar. Yo pude, por medio de Cristo, por medio de esa adoración, que toda maldición que venía arrastrando mis generaciones fuera quitada. Cuando tú y yo comenzamos a hacer el altar familiar, se van a romper maldiciones. Lo que perseguía a generaciones a tu familia, por generaciones a tu familia, serán quitadas. Y eso va para los jóvenes. No tengas temor. Que tú y yo podamos quitar de nuestra boca y de nuestro vocabulario: es que estoy destinada a pasar por lo que mamá pasó, es que estoy destinado a pasar por lo que papá pasó. No, joven, levántate en el poder de Dios y di: yo voy a ser una generación diferente. Yo voy a lograr vencer cosas que quizás papá y mamá no pudieron hacerlo, porque Dios ha llegado a mi vida, porque Dios va a transformar mi vida, porque yo voy a comenzar ese altar familiar junto con mis padres. Amén. Número 1, Dios va a transformar atmósferas. Y número 2, Dios va a romper maldiciones. Esta mañana Dios nos está exhortando a que tú y yo iniciemos ese altar, que quizás en algún momento lo hacíamos, o que quizás habíamos escuchado pero lo estamos postergando, lo estamos dejando para mañana, cuando mis hijos salgan de vacaciones, cuando mis hijos tengan tiempo, cuando mis hijos ya no lleguen cansados, o en fin de semana, y lo estás alargando. Mi amado hermano, Dios nos está llamando a que comencemos a adorarle en familia, a que comencemos a adorarle en familia. Debemos de entender que nuestra familia fue elegida. Debemos de entender que nuestra familia es una familia con propósito, es una familia especial. Estamos en los últimos tiempos. Creemos que estamos en los últimos tiempos, y Jesús dijo que serían como en los tiempos de Noé. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Metió a toda su familia en el arca.
los días de Noé, que es construir un arca y poner a toda nuestra familia a salvo. Quizás están sucediendo muchas cosas en la sociedad, en el mundo. No ignoramos lo que está pasando, pero si tú y yo decidimos construir esa arca de salvación, nuestra familia va a permanecer unida. Nuestras generaciones van a ser generaciones que van a transformar atmósferas por medio de la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Construir nuestra arca. Si nuestro hogar fuera el único lugar o de salvación, o que no existiera la iglesia como pasó en el COVID, nuestro hogar sería una casa de adoración. Nuestro hogar fue esa casa de oración. Nuestro hogar fue esa casa donde se predicaba, se oraba, se alababa a Dios. Sin importar qué suceda afuera, mi amado hermano, tú y yo debemos de comenzar nuestro altar familiar. Construye un lugar para la presencia de Dios en tu casa, mi amado. ¿Cuántos sacerdotes del hogar hay aquí? Que puedan levantar su mano. Si está en tu corazón hacer ese compromiso de que vas a comenzar el altar familiar, hazlo. Que tú puedas hacer el compromiso, pero que también lo puedas cumplir. Pero quizás aquí hay mujeres valientes que también llevan el liderazgo de su casa. Que tú puedas comenzar y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo nos vamos a levantar. Mi casa y yo seremos diferentes a partir de hoy. No porque yo lo diga, sino porque la presencia de Dios va a estar en tu casa. Amén. ¿Cuántos pueden decir esta mañana: mi casa entera es un altar para Dios? Mi casa entera es un altar para Dios. Amén. Si está en tu corazón, si tú dices: yo lo prometo, pero también lo voy a cumplir, quiero que pases esta mañana aquí, si tú así lo deseas. Vamos a comenzar a hacer algo para Dios en nuestra casa. No solamente ir a la iglesia, llegar, nos llenamos y ya. ¿Sabes por qué te estoy hablando sobre este tema? Porque un día Dios transformó mi matrimonio y mi casa por medio de un altar familiar. Y yo te lo puedo decir quizás con autoridad y con experiencia de que el altar familiar funciona. ¿Sabes que el pastor se aprendió su primer versículo en un altar familiar? Él llegaba a mi casa y llegaba en medio de cuando estábamos haciendo el altar familiar, y él decía: yo quiero ser partícipe. Y él comenzó a ver que se podía también adorar a Dios en casa. Que tú puedas comenzar a adorar a Dios en todo momento. Si hay crisis en tu matrimonio, si hay crisis quizás con tus hijos, si hay situaciones difíciles, quizás pueden ser financieras, de provisión, de sabiduría, Dios va a transformar tu casa. Vas a empezar con 5 minutos quizás, pero después te vas a llevar hasta la madrugada y vas a ver una diferencia en tus generaciones. Te lo estoy diciendo porque yo soy partícipe de ese altar familiar que un día transformó mi matrimonio, que un día transformó mi vida, que un día transformó la vida de mi esposo y del pastor. Amén. Pero sobre todo que un día transformó mi hogar, donde quizás había carencias de muchas cosas, pero éramos un equipo que decíamos: vamos a orar. Éramos un equipo cuando se hacía el culto familiar en esa casita y decíamos: tú barres y yo trapeo, tú cocinas y yo sirvo. Va a comenzar a haber unidad en tu casa, te lo aseguro, porque yo soy un testimonio, mi familia y mi esposo es un testimonio de un altar familiar. Amén. Si está en tu corazón, haz ese compromiso con Dios. Sin importar nada, yo voy a empezar ese altar familiar.
quizás estoy solo, yo lo haré solo con mis padres, o yo lo haré solo, pero comenzaré. Quédate, Señor, en nuestras casas. Quédate en mi hogar. Transforma todo, Señor. Yo soy la zona. Transforma la atmósfera de nuestros hogares. Señor, rompe toda maldición generacional. Rompe toda maldición, Padre, de nuestras vidas. Todo aquello que vengamos arrastrando. Señor, damos gracias por aquella mamá, papá o abuelo que abrió brecha para que yo llegara a tus pies. Pero también damos gracias, Señor, por esas mujeres y hombres valientes que son como ese Abraham, que decide salir quizás de su casa, de su parentela, y cambiar el rumbo de su hogar y de sus generaciones. Creemos, Señor, que en tu presencia todo se transforma. Gracias, amado Señor. Quédate con nosotros. Quédate en mi hogar. Es el dueño, Señor. Mi amado, comienza a orar. mi amado, Comienza a cantar, comienza a adorar, pero no te canses de adorar. vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo creo parado para ti. Mi amado, Transforma. mi amado, yo soy la Llegar a generaciones, Señor, que te quieren servir. vive aquí. Que aunque sea difícil, quizás por el cansancio, por el trabajo, Mi amado, Señor, vamos a comenzar a hacer un altar en nuestro hogar. Vamos a comenzar a hacer un altar en nuestras casas, Señor, porque yo quiero que sigas transformando mi casa. Yo quiero que sigas transformando mi hogar, porque mis hijos los he entregado, Señor, ante tu altar desde que estaban en mi vientre. Los he entregado, Señor, a ti, y ellos van a ser unos siervos tuyos. ¿Cuántos creen que sus hijos van a servir a Dios? Amén. Que con lo que tú y yo batallamos, o con lo que tú y yo cometimos, quizás de errores, de faltas, ellos no van a pasar por eso. Amén. Porque hay una generación, porque hay un padre, una madre que se han levantado valientes para decir: mi casa va a ser diferente, mi familia va a ser diferente. Gracias, amado Señor. tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez.
necesito en mi casa. Señor, te necesito en mi familia. Señor, necesito tu presencia en mi hogar. Quiero que transformes mi matrimonio. Quiero que me transformes. Si la esposa puede decir, quiero que me transformes, que también transformes a mi esposo o a mi esposa. Quiero que transformes a mis hijos. Hoy hago el compromiso de que te voy a servir también en mi casa. Hoy hago el compromiso como sacerdote de mi hogar, que en mi casa te van a adorar, que en mi casa va a ser una casa de oración, una casa de adoración, que cualquier persona que entre va a sentir tu presencia, que con solo pisar mi hogar, Señor, vidas van a ser transformadas, porque tu presencia va a transformar la atmósfera de mi hogar, porque tu presencia va a traer bendición y no maldición a mi vida ni a mis hijos, Señor. Mi generación va a ser diferente. Mi generación va a llegar más lejos de lo que yo llegué. Mi generación va a ir más lejos, porque hoy se levanta ese sacerdote del hogar para decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hoy estamos agradecidos porque sabemos que servimos a ese Dios de Israel, y que nuestro hogar solamente se va a adorar a un solo Dios. Amén. Gloria a Dios, que tú y yo vamos a tener cuidado y vamos a estar atentos a lo que nuestros hijos van a estar escuchando y viendo. Amén. Puedes tomar tu lugar, amado hermano. Salmo 145:3, por favor. Que tú puedas leer esta porción de la palabra y que tú lo puedas atesorar para ti, que tú lo puedas creer para tu familia. Amén. La palabra de Dios dice así: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. No solamente tú vas a contar las maravillas de Dios, no solamente tú vas a contar los milagros de Dios. ¿Sabes qué? Tus hijos van a contar a sus hijos las maravillas que Dios hizo en aquel tiempo con sus padres. Amén. Quizás tú y yo vamos a tener experiencias maravillosas, pero tus hijos van a tener sus propias experiencias, y por eso su palabra dice: de generación en generación. Amén. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Tú y yo vamos a seguir contando las maravillas de Dios. Amén. Que el proceso que tú estés pasando sea para testimonio, para que tú puedas contarle a tus generaciones: en el año 2024 yo pasé por esto. O que tus hijos algún día puedan decir a sus hijos: hijo, en el año tal hubo este proceso, pero Dios nos salvó. Dios siempre fue refugio, Dios siempre fue roca fuerte. Amén. Tú y yo vamos a contar las maravillas de Dios y vamos a vivir para testificar todas sus grandezas. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestros amados que estuvieron a través de las redes. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias Dios, gracias Padre, porque me he gozado